Vamos a orar y entrar en la palabra de Dios. Padre, gracias porque tú, Señor, eres real, eres poderoso. Y, Señor, eres consuelo en el tiempo de quebranto. Y eres un Dios de amor. Gracias, Padre. Gracias porque podemos confiar en tu palabra, en tus promesas. Y hoy venimos ahora, Señor, a que nos hables a través de tu palabra. Creemos que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne y separa y distingue las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Así que hoy venimos con mente y corazón abiertas a recibir de ti, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, y lo creemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy yo quiero compartir contigo una historia que se encuentra en el libro de Marcos. Quería que esta historia también se encontrara en el libro de Juan, pero solamente se encuentra en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, los primeros 3 evangelios sinópticos, pero no se encuentra en Juan. Dije, si hubiera encontrado en Juan, hubiera parecido que estuviera todo sincronizado, ¿verdad? En el espíritu, el pastor predicando del libro de Juan y yo también, ¿verdad? Vamos ahí de la mano. Pero no, nada más se encuentra en los primeros 3, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que se les llama sinópticos porque cuentan de las mismas historias, pero de diferentes ángulos y perspectivas de acuerdo al autor, ¿verdad? Algunos dicen algún detalle que otro quizá menciona por acá, pero los 3 mencionan la misma historia. Y esta viene del libro de Marcos, que en el capítulo 5, del 21 al 34. Dice así la palabra de Dios. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Otras versiones le dicen un flujo de sangre. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, su manto. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Entonces vemos que esto es una historia que sucede dentro de otra historia. Porque empieza con la historia de Jairo, el líder de la sinagoga, y en su camino Jesús a la casa de Jairo para ir a ver a la hija de Jairo, viene esta mujer y viene buscándole y por detrás
y sucede esta historia. Entonces vemos que es como un sándwich, ¿verdad? Que están aquí la historia de Jairo y en el medio sucede esto. Es como una historia dentro de la historia, como un milagro dentro de otro milagro, ¿verdad? Entonces vemos que eso se desarrolla de esta manera, pero no es porque Jesús o porque la Biblia marca todo eso así nada más, porque íbamos de aquí y sucedió esto, ahí gracias. Hay de coincidencia, al contrario, todo esto tiene que ver, pero me voy a enfocar más en lo que es la historia que pasa dentro de esta historia, que es la historia de esta mujer con esta aflicción, con esta condición tan terrible. Entonces, vemos que esta mujer en su condición tenía muchos problemas. Tenía un problema, pero ese problema ocasionaba muchos otros problemas, ¿verdad? Muchas otras circunstancias y cosas que le estaba ocasionando. Por ejemplo, físicamente ella había estado enferma por 12 años. Imagínate, una aflicción que la tenía azotada por mucho tiempo. Físicamente tenía problemas, ¿verdad? En lo físico, en la salud. También financieramente. Vemos que en la historia dice que había gastado todo lo que tenía en tratamientos y doctores, pero nada le había ayudado. Así que ya estaba ella sin nada. En la bancarrota no tenía nada porque lo había gastado todo, sin ninguna mejoría. Financieramente estaba en problemas. También emocionalmente, fíjate, su situación fue de mal en peor. Ahí lo dice la historia. En la escritura dice que su situación, había gastado todo, de hecho no había sucedido nada, ninguna mejoría, pero iba la situación de ella de mal en peor. Y eso hace algo emocionalmente, hace estragos, ¿verdad? En uno emocionalmente, porque una cosa es que la situación no se mueva y sigue igual, pero otra cosa es cuando la situación no sigue igual, sino que va empeorando de mal en peor. Y también con eso es algo emocionalmente porque era algo vergonzoso, era algo que era obvio, ¿verdad? Que ella tenía este padecimiento, esta condición, y era algo que provocaba vergüenza, porque así sucede cuando tenemos problemas o situaciones, dificultades, unos problemas que a veces nos da vergüenza, ¿verdad? Y a veces no es fácil contárselo a alguien más. ¿Por qué? Porque nos da pena, ¿verdad? Sentimos así como que, si se enteran, si saben, si les cuento, me da pena. Y para ella era vergonzoso esto, emocionalmente estaba haciendo ya esos estragos en su mente emocionalmente. También en sus relaciones, socialmente tenía problemas. ¿Por qué? Porque ella con su condición, de acuerdo a la ley, en Levíticos 15, del 25 al 31, la ley decía que si alguna persona con un flujo de este tipo, que esta persona era considerada ceremonialmente impura, ceremonialmente impura o no limpia, ¿verdad? Entonces toda ropa que ella usaba era impura. Si se sentaba en una silla, era impura. Si se sentaba en un banco, en un mueble, era impuro eso. Si ella tocaba a algo, eso se convertía en impuro. Utensilios en la cocina, también. Si saludaba a alguien o estaba con una persona, también. Entonces, ¿ves lo que estaba sucediendo? Que se estaba ahora separando. Pues tenía que, ¿por qué? Porque estaba ella en esa condición. Y todo lo que ella tocaba o tenía contacto, se hacía ceremonialmente impuro, inmundo, como decían otras traducciones, impuro. Entonces, socialmente era muy difícil eso. Imagínate que por algún problema tú tengas que apartarte y separarte de muchas personas, aún de tus seres queridos, por ese problema o por esos problemas. Te empieza a afectar relacionalmente y espiritualmente también tenía problemas. ¿Por qué? Porque al estar separada, también la ley decía que no podían participar en lo que era la adoración como pueblo, de ir a la sinagoga o ir al templo y a los festivales que hacían y a la adoración que hacían como pueblo, ir al templo a adorar a Dios. No podía. ¿Por qué? Porque era ceremonialmente impura. 12 años. Así. Entonces vemos que tenía problemas esta mujer, ¿verdad? De muchos tipos.
Y quizá algunos de ustedes y algunos de nosotros hemos conocido algunas personas, ¿verdad? Con problemas, quizá uno o dos o con varios problemas, ¿verdad? Y dices tú, uy, esta persona a ti te hay problemas, ¿verdad? No, si se carga unos problemones. O a lo mejor tú has conocido gente que dice, es que no tiene problemas, él es el problema, ¿verdad? O ella es la problema, ¿verdad? Entonces, a veces conoces gente así, que dices, hey, ahí hay muchos problemas. Y quizá tú te identificas con uno, con dos, o con algo parecido a la historia de esta mujer, con los problemas en lo físico, la salud, financieros, emocionales, relacionales o espirituales. Y dices tú, yo sé lo que se siente, pero yo quiero decirte algo hoy y declarar que Jesús es más grande que cualquiera de nuestros problemas. Él es más grande. ¿Cuántos dicen, gracias Señor? Tú eres más grande que cualquiera de esos problemas. Jesús es más grande. Ahora me voy a enfocar en algunos aspectos muy específicos de esta historia. La primera que quiero enfatizar es que en el versículo 28 dice la historia que la mujer dice, pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Ahora, en lo que es estudiando este pasaje, en lo original y el contexto que da, es que la mujer no solamente dijo, oí de Jesús, voy a ir y ver y tocar su manto, su túnica. No lo dijo así una vez. Al contrario, tienes que imaginar, dice que la multitud lo apretujaba y los caminos no eran como los que hay ahí, ¿verdad? Eran apretados, mucha gente, era una multitud, mucha gente, y no era fácil estar en esos caminos y viajar y caminar. Había mucho, se apretaba la gente, era un gentío, era muchedumbre. Y dice que en el original dice que la mujer oyó hablar de Jesús, decidió ir hacia él por detrás, pero que dice que la mujer se decía a sí misma y se decía una y otra vez a sí misma, si tan solo tocara su manto, seré sana. Si tan solo tocara su manto, seré sana. Y la gente por acá, si tan solo tocara, seré sana. Y empezó a hacer el camino entre la gente, entre la muchedumbre. Y ella repetía la misma palabra una y otra vez en su búsqueda de llegar a Jesús. Si tan solo tocara su manto, ya iba entre la muchedumbre y seguía, se decía ella una y otra vez la misma palabra. Dios ya te ha dado a ti una palabra. ¿Qué hay que hacer? Tienes que aferrarte a la palabra que Dios te ha dado y seguir creyendo, aunque sea difícil, aunque tengas que ir aquí por acá y darle por acá la vuelta y buscarle. Tú ya tienes palabra, Dios te ha dado ya una palabra, una promesa y te ha hablado y dices, mi matrimonio va a ser sano. Mi matrimonio va a ser sano, en el nombre de mi matrimonio va a ser, aunque no veo, aunque es difícil, aunque quizá no vea qué está sucediendo, mi hijo va a ser salvo, mi hija va a venir al Señor, y ahí estás tú. No necesitas otra palabra, ya Dios te la ha dado. Lo que hay que hacer es aférrate a esa palabra y sigue creyendo. Sigue creyendo. Mi vida va a estar mejor, mis finanzas van a mejorar, Dios está conmigo. En lugar de decir, no, pues quizá no veo nada. Bueno, dame otra palabra, a lo mejor esta sí funciona. O bueno, vamos a ver qué dice acá por acá. Dios ya te dio la palabra, ya te ha hablado, ya te ha dado sus promesas. Aférrate y sigue creyendo. Sigue creyendo. Pero a veces queremos estar así como picando aquí y allá. A ver, no, aférrate a la palabra que Dios te ha dado. Señor, tú me has dicho que yo en mi casa serviremos a Jehová. Y quizá ahorita no esté todo realizado completo, pero me aferro y sigo creyendo. Y sigo creyendo. Y la mujer se decía esa palabra, dice, se decía ella a sí misma. Entonces, se aferró a la palabra que Dios le ha dado, que Dios le había dado, y siguió creyendo. Si tan solo tocara su manto, seré sana. Si tan solo tocara su manto. Se aferró. Luego, algo que me llamó mucho la atención, como mencioné, esta historia viene también en otros evangelios, en los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas. Y algo que me llamó mucho la atención de esta mujer, de cómo ella, con todos sus problemas y todas sus cuestiones, todas las circunstancias que venía acarreando, ella como vino a buscar a Jesús. Dice en Mateo 9:20, la misma historia, ¿verdad?
pero nos da un poco más de detalle aquí. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, el borde es como la bastilla, ¿verdad? La franja, lo que está aquí abajo, lo que es el borde hasta abajo, aquí la bastilla, ¿verdad? Entonces, es ahí el borde. Y la mujer venía hacia Jesús por detrás, y ella no venía a tocar el hombro, la manga de Jesús, la cintura de Jesús. No, ella dice la palabra que venía a tocar el borde. Y para ella poder tocar el borde, tuvo que hacer esto. Tuvo que bajarse. Porque el borde está aquí abajo. Tuvo que bajarse. Tuvo que mostrar una humildad, postrarse, bajarse, para poder tocar el manto y el borde de su vestidura, de su túnica. Tuvo que hacer eso. Y esto habla de una humildad que tuvo que mostrar ella al venir a buscar, porque ella dice, bueno, no iba a tocar yo el hombro, acá la cintura, quizás la manga por aquí, el cuello, ¿verdad? No. Dice, voy a tocar el borde, y para yo poder hacer eso, tengo que ir hacia abajo, tengo que agacharme, tengo que bajar, con una humildad que le abrió las puertas de la gracia y la misericordia de Dios. Tú y yo, cuando venimos a Jesús, no venimos así parados, ¿verdad? Bueno, Jesús, es que porque pues soy muy bueno, ¿verdad? Yo, pues sabes que yo he sido bueno aquí, he hecho aquello bien, y mira, y por mis méritos o por lo que he hecho o por cualquier otra cosa que crea que yo puedo, al contrario, no es nada de eso, al contrario, Jesús, yo vengo y me voy hacia abajo, le voy a buscar con humildad. ¿Por qué? Porque me abre la puerta a la gracia, a la misericordia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dios no rechaza a un corazón que va hacia abajo, a un corazón humilde. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Viste? Corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Dios no rechaza a un corazón humilde. También Dios, hablando de la humildad que me mostró esta mujer, dice, Dios restaura a los de corazón humilde. Fíjate lo que dice Isaías 66:2. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Dios bendice a los de corazón, Dios restaura a los de corazón humilde. Y también Dios bendice a los de corazón humilde. Fíjate lo que dice ahora Isaías 66:2. Dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Entonces, cuando tú y yo venimos al Señor, no venimos en nuestros méritos, qué tan bueno soy yo, o aún esta mujer no vino sintiéndose la víctima, ¿verdad? Es que mira, ya todo me ha salido mal, ya me deben, ya gasté todo. No se sentía la víctima de que merecía esa oportunidad, o que merecía de que alguien le hiciera algo, alguien le hiciera justicia. Mira, es que todo me ha ido mal, y a veces hasta les da como un derecho de sentirse, ¿verdad?, victimizados y decir, no, pues iba a ponerse, Jesús, mira mi situación, haz algo. Al contrario, dice, yo reconozco mi situación, me voy hacia abajo, a buscar el borde de su manto, con humildad. Y así es como hay que buscar al Señor. Señor, no vengo en mis méritos, no vengo porque yo pienso que yo soy bueno o porque he hecho algo bueno. Vengo humilde, con un corazón humilde delante de ti. Le abrió las puertas de la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora, algo más que sucede cuando dice que buscó el manto, un significado en esto.
Hay un significado en tocar el borde, lo que es la orilla, la bastilla del borde de su manto. Tiene un significado, no nada más era porque, no, pues la bastilla se ve más bonita, ¿verdad? O se ve más de moda. O no. Ella dice, voy a ir ahí con humildad, pero hay un significado también. El borde de su manto tenía franjas o flecos, algunos le dicen borlas, unos flequitos, así unas franjas en lo que era el borde. Y ella sabía. Dice, yo quiero tocar el borde, porque ahí hay unas franjas, unos flecos que tienen la túnica. Y eso también tenía un significado espiritual. No nada más era porque se veía bien. Era la moda de aquel tiempo. Ponle franjas ahí, bordes ahí. Así no era. Tenía un significado. Y eso lo encontramos en Números 15, del 37 al 41. Hablando de estas franjas, estos flecos, esas borlas que tenían en el borde. Dice así Números 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ves cómo tenía un propósito esos flecos, esas franjas de la mujer? Porque ella sabía, ahí están, me voy a agachar, pero quiero tocar el borde de su manto porque ahí hay unas franjas que cuando yo las veo, dice la palabra de Dios, me va a recordar de la palabra y las promesas de Dios de lo que Él dijo que iba a hacer. Y cada vez que veía esas franjas, o la gente, los hombres que usaban esas túnicas, veían las franjas y ¿qué hacía? Os acordéis, dice, le recordaba una vez más de las promesas y los pactos de Dios que Él había hecho con su pueblo. Así que cuando ella conectó su fe de ir a buscar a Jesús, la conectó no solamente, bueno, pues a ver qué no dijo, tengo una fe, y la conecta con la palabra de Dios, con los pactos de Dios, con las promesas de Dios, algo sobrenatural sucedió en su vida. Y tú y yo podemos hacer lo mismo cuando tú y yo conectamos nuestra fe con la palabra de Dios. Algo sobrenatural sucede, algo que va mucho más allá de nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque ya no vienes tú basado en, bueno, es que me late esto, o quizá puede, no es ningún me late, me siento, o a lo mejor me nació, no, es una fe que está conectada con la palabra de Dios, con las promesas de Dios en su palabra, y cuando sucede eso, nos da una confianza y una convicción de saber, ahí voy a ir a buscar a Jesús, porque es su palabra, y me recuerda que Dios dice, yo soy tu sanador, yo soy el que te sana, yo soy el que te restaura, yo soy el que guarda mis pactos y el que guarda mis promesas, porque eso es mi palabra, y Él es verdad. Entonces la mujer vino buscando no solamente el borde, porque quizá era el más accesible, al contrario, fue buscando, porque los bordes tenían esos flecos que conectó su fe con la palabra de Dios. Y cuando haces eso, te da una convicción, una confianza de saber, sí, Señor, quizá ahorita no vea ningún cambio, pero tú me has dicho en tu palabra que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la palabra que me voy a aferrar. Quizá no ha sucedido nada ahorita, pero tu palabra dice, y tengo fe, de que tus promesas son verdad, son sí y amén. Así que yo me aferro a tu palabra. Que haces esa conexión, algo increíble sucede. No importa lo que venga, lo que suceda, quizá no veas cambios al momento, pero hay una confianza en ti, hay una convicción en ti que no está basada en quizá, no, es una confianza que viene de conectar tu fe
con la palabra de Dios. Y cuando las dos se unen, es algo poderoso, algo increíble. No lo puedes explicar, porque tú sabes, yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que me imagino o pienso. Ese es mi Dios, por su palabra. Entonces cuando la mujer vio esas franjas, se acordó, Dios, la promesa, las palabras, el pacto de Dios que dice, yo soy tu sanador, yo soy el que te sana. Entonces la mujer conectó eso cuando se agachó y tocó esas franjas. Y algo que me impacta mucho es de que según la ley, lo que leímos, ¿verdad? Y la ley que decía que si esta mujer que era ceremonialmente impura, si ella tocaba cualquier cosa, eso se convertía también impuro. Y así decía la ley, ¿verdad? Algo impuro, toca algo puro, lo convierte en impuro, ¿verdad? Si se sentaba en una silla, impura. Si tomaba un utensilio en la cocina, impuro. Se ponía cierto vestido, impuro. Todo. Si saludaba a alguien, esa persona también tenía que lavarse con agua, esperar al final del día, y luego regresar con el sacerdote y ser reincorporado. Entonces todo lo que sucedía es de que lo impuro tocaba lo puro, se hacía impuro. Eso fue con la ley. Pero ahora con Jesús aquí, fíjate lo que sucedió. Lo impuro tocó lo puro y permaneció puro. No lo hizo impuro. La ley decía, con la ley, si tocas algo va a ser impuro. Tú siendo impuro vas a convertir eso en impuro. Pero ella siendo impura, viene con el 100% puro y él permanece puro. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? Porque la gracia siempre va a ser mucho más grande que la ley. La gracia de Dios siempre va a ser mucho más grande que cualquiera de tus problemas. Es que, Señor, hasta me da vergüenza venir y decirte todo, ¿sabes qué? Tráelos, porque mi gracia es mucho más grande de cualquiera de los problemas que tú puedas estar atravesando o enfrentando. Tráelos aquí, mi gracia es más que suficiente, mucho más grande que esos problemas. Entonces, por eso la ley decía impura, la gracia le dice, eres pura. La ley le decía separada, así decía. La gracia dice, eres acepta. La ley decía, no eres bienvenida, porque mira lo que tienes. La gracia dice, eres acepta, bienvenido, aquí perteneces. ¿Ves cómo opera la gracia? Y quizá tú sientas vergüenza o quizá no quieres que nadie sepa tus problemas. Y sí, da vergüenza. Nadie va diciendo, quiero contar mis problemas, ¿verdad? Nadie anda así. Uno dice, quizá uno lo sabe o dos, algunas personas. Pero hay cosas también que a veces no le decimos a nadie, ¿verdad? ¿Por qué nos da vergüenza? Sentimos como que nos van a ver menos, nos van a juzgar, lo que sea. Porque eso quiere hacer la ley. Pero la gracia dice, ven, soy más grande que cualquiera de tus problemas. La gracia de Jesús siempre va a ser mucho más grande que cualquiera de esas situaciones o problemas. Ahora, cuando sucedió esto, dice que Jesús sintió que salió poder de él, poder sanador de él. Dice que él lo sintió. Entonces ellos iban así en el camino, siente que sale el poder y se para y voltea y dice y pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién tocó mi manto? Dice, ¿quién me tocó? Y dice la historia que los discípulos, y en uno de los otros evangelios dice que fue Pedro hablando también por todos los demás discípulos, que le dice, Señor Jesús, ¿qué pregunta haces? Ves que la gente te empuja y te apretuja y tú preguntas, ¿quién me tocó? O sea, como que nosotros, ¿cómo vamos a leer la mente o ver quién te... Si mira, estamos caminando así, los caminos aquellos eran angostos, no eran como los de aquí, era tan así apretado que todos iban apretados, tocándolo, empujándolo, rozando ahí hombro con hombro. Era algo apretado, dice la multitud, dice que lo apretujaban y lo empujaban. Pero Jesús se voltea y se para, en medio de la multitud, se para ahí y voltea y dice, alguien me tocó, ¿quién me tocó?
Y Pedro dice, ¿cómo? ¿Qué pregunta es esa, Señor? Mira, haz de cuenta, es como en diciembre 23, ¿verdad? En Nochebuena, a las 11 de la noche, en el mall de Stonebriar, hay un chorro de gente. Pues como que todos así, hay preguntas, pues ¿quién sabe? O sea, ¿cómo uno puede saber, Jesús, verdad? ¿Qué pregunta es esa? ¿No estás viendo que todos te estamos tocando? ¿Verdad? O como dijera, ¿verdad? Aquí, ¿por qué preguntas eso? ¿Qué me tocó? Es difícil. O como decimos acá en Texas, ¿verdad? ¿Quién te tochó? ¿Quién me tochó? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es difícil, Jesús. Pero Jesús hizo esta pregunta y tenía una o varias razones porque él no preguntó, ¿quién me tocó? Es que no sé, de veras no sé. O sea, déjame ver quién fue. Él sabía quién lo había tocado. Él sabía. Porque si él no sabía, entonces no es omnisciente. No, claro que no. No era de que le faltaba la certeza, era porque él quería hacer otra cosa al él hacer esta pregunta. Y una de las cosas que él quería hacer, voy a mencionar 3, que es, él quería, haciendo esta pregunta, ¿quién me tocó? Él quería ayudar a preparar un entendimiento o un entendimiento de la respuesta que iba a recibir. Porque a veces, si solamente recibes la respuesta, sin una preparación de ese entendimiento que Dios te da, tú vas a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? Es que no entiendo por qué esto. Al contrario, dice Jesús, te quiero ayudar a crear un entendimiento para la respuesta que va a venir. Te estoy ayudando a poder entender esto mejor. Y así nos hace. Por eso hace preguntas que a veces decimos, ¿pero por qué lo hizo? ¿Qué acaso Jesús no sabe? ¿Que acaso es menos Dios cuando estaba ahí en ese momento? No, Él es Dios y lo sabía, omnisciente. Pero lo preguntó porque quería crear en esta persona y en nosotros una preparación de entendimiento para prepararnos a recibir y entender la respuesta que iba a recibir. Y dice, la otra. También preguntó quién me tocó, porque imagínate, iban así apretujados todos, y él se para en medio de la multitud y se voltea y dice, ¿quién me tocó? Era para reprender a la multitud y de paso también a los discípulos. ¿Por qué? Porque todos lo iban tocando, pero solo uno lo tocó. Entonces quiere decir que podemos estar todos aquí amontonados, mucha gente, puede haber multitudes aquí o en cualquier lugar, pero solamente aquellos que buscan de Jesús lo tocan. Jesús no estaba impresionado por la masa de gente, por la multitud. ¿Por qué? Porque todos lo estaban tocando, rozando, hombro con hombro, apretujando, pero solamente uno lo tocó. Y así sucede. Puede haber muchas personas aquí, pero solamente aquellos que de veras lo buscan y quieren tocarlo, lo van a tocar. Los demás se van a ir como la multitud. Ahí estuvieron. Pero dice Jesús, alguien me tocó. Aquel que viene con hambre, con sed, que quiere buscar y de veras, en lugar de decir, bueno, pues vamos al domingo, ¿por qué? Pues no sé, pues vamos, es lo que hacemos los domingos, ¿verdad? Pues vamos, ahí va toda la gente, mucha gente ahí de la iglesia, pues vamos a ver qué sale, ¿verdad? Fíjate, ¿a dónde iban ellos, la multitud? A casa de Jairo. ¿Por qué? Pues porque iba toda la gente, ¿eh? Y Jairo dijo, hey, sana a mi niña, vamos, dice Jesús, llévame, vamos. Va a ir a la casa de Jairo. La multitud, la muchedumbre, vamos, va a estar bueno el show, vamos a ir a la casa de Jairo. El presidente de la sinagoga, boom, se lanzan todos para allá. Vente, vamos, la muchedumbre, ¿a dónde vamos? A casa de Jairo. ¿Por qué? No sé, vente, vamos, a ver qué va a pasar. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Por qué vas? Pues que es domingo, ¿verdad? Es domingo a las 12 o a las 12 y vamos a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué es lo que hacemos los domingos, hombre? El domingo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque es domingo. Ya llevamos todos, ¿verdad? Pero aquellos que dicen, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué es domingo? Sí, es domingo, pero voy porque quiero ir a tocar y encontrarme con Jesús. Por eso voy a la iglesia. No nada más, viene el show, ¿verdad? Va a estar bueno. Y muchos quizás hacen eso. Vamos, va a estar bueno, hay mucha gente. Pero ¿sabes qué? Sí, hay mucha gente, lo que sea. Pero yo quiero ir a tocar a Jesús. Eso es como yo quiero ir. No nada más, se va a estar bueno aquí el show. Quiero ir a tocar a Jesús. Y eso es también porque quería hacer la pregunta. Todos me están tocando, pero alguien sí me tocó.
No ha venido aquí de rutina, no ha venido aquí por costumbre. Alguien aquí vino porque quería encontrarse conmigo. Ahora, otra razón que también por la cual Jesús hizo esta pregunta, es que Él quería hacer algo en esta mujer, que Él quería que ella declarara quién hizo la obra. Acuérdate, la mujer venía y el propósito o el plan de la mujer en otras versiones, en otros libros, dice que ella venía así y quería nada más venir, tocar e irse, ¿verdad? Dice, ok, lo toqué muy bien, ok, ya me voy. Pero Jesús dijo, no, yo voy a hacer algo más de lo que tú intentas hacer, ¿verdad? ¿Quieres nada venir y luego te quieres ir? Sí, está bien, pero yo voy a hacer algo mucho más grande que eso. En lugar de que nada más te vengas y te vayas y que nadie notó, al contrario, tú vas a venir, poder sanador salió de mí, pero yo te voy a hacer la pregunta, ¿quién me tocó? Y al hacerlo esto, todos preguntaron, pues ¿quién fue? No sé. Ella misma sabía y dice, cuando se dio cuenta, dice que vino a los pies de Jesús, se postró y le contó todo lo que ella había dicho. En otras palabras, ella vino y confesó y declaró y proclamó y testificó, sí Señor, tú fuiste el que me tocaste. Jesús, ¿quién me tocó? Yo fui, Señor, tú fuiste el que me sanaste. Le contó todo. Entonces, cuando Jesús hace esa pregunta, es porque Él quiere que declaremos quién hizo la obra. Que muchas veces recibimos la obra, el milagro, la intervención de Dios y decimos, muchas gracias, eso ya, y nos vamos así. Pero al contrario dice, Jesús quiere que tú le digas a los demás, ¿quién lo hizo? Oye, tú solías ser bien enojón, bien así, gritabas aquí y allá y te enojabas, pero ahora mira que es un cambio. O sea, ¿qué pasó? No, pues es que, pues sí, ahí más o menos la vida ya me ha tratado mejor. No, ¿cuál vida me ha tratado mejor? Jesús me cambió. ¿Quién te cambió? Jesús me cambió. ¿Quién te salvó? Jesús te salvó. ¿Quién te rescató? ¿Quién te sanó? ¿Quién te ayudó? ¿Quién proveyó? ¿Quién te levantó? ¿Quién te venció esas adicciones? ¿Quién te transformó? ¿Quién restauró tu matrimonio? ¿Quién lo hizo? Y es ahí donde uno dice, sí, yo solía estar así, pero Jesús fue el que me transformó. Lo voy a confesar, lo voy a declarar, lo voy a testificar. Tú fuiste, Jesús. Tú fuiste. ¿Quién me tocó? Tú fuiste, Señor. ¿Quién salvó a tu hijo? Jesús salvó. Oye, tu matrimonio, mira qué diferente. Antes estaban de la greña aquí atados y hasta ni se podían ver. Sí, fíjate que Jesús nos cambió. Él quiere que le testifiquemos, o sea, en otras palabras, que declaremos quién lo hizo. En lugar de que, no, pues sí, está todo mejor, qué bueno. Pero dile, Jesús me transformó, Jesús me rescató. Antes estaba en el vicio, y Jesús me rescató. Él fue. Él quiere que que declaremos quién hizo la obra. Y al final, en el versículo 34, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Quiero compartir contigo. En el 34 dice, y Él le dijo, Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y ahí yo subrayé eso. Dice, hija, ¿por qué? Porque acuérdate, en el principio de la historia dice, Jairo, un influyente líder de la sinagoga, vino a Jesús, se le postró y le dijo, ven, sana a mi hija, pon tu mano para que ella sana. Y él fue, dice, Jairo vino en el camino de ir hacia la casa de Jairo, dice que vino cierta mujer con un problema de flujo de sangre o de una hemorragia. Dice, cierta mujer, no tenía nombre, esta mujer no tenía identidad. Nos da la identidad de Jairo, quién era, su posición, su título y todo, pero de esta mujer no nos dice nada más que dice, cierta mujer con este problema. Y muchas veces pensamos que nuestra identidad es el problema que
tenemos, ahí va la enojona, ahí va el borracho, ahí va el divorciado, ahí va aquel que no sé qué, ahí va el enojón, ahí va, y empezamos a ver que nuestra identidad está en eso, y nada más la conocíamos así al principio de la historia, una cierta mujer con este problema. En otras palabras, la identidad de ella era ese problema. No tenía nombre, no tenía apellido, no tenía ningún apellido de familia, ni nada que se le relacionara con una identidad. No tenía esa identidad, al contrario era su problema, la identidad. Pero cuando ella vino con Jesús, ella recibió una nueva identidad. Cuando le dice, cierta mujer con este problema, ahora Jesús le dice, hija. ¿Ves? Le dice, hija, ya tienes una identidad, ya tienes una relación, ya no eres sin nombre, ahora eres llamada hijo o hija del Dios Altísimo. Esa es tu identidad. No es tu problema, no es tu situación, tu identidad está en Cristo Jesús. Le dice, hija, cuando antes no tenía ni nombre, ahora le dice, hija. Hay una relación, hay una identidad ahora en Cristo Jesús. Y luego le dice, ve en paz. Y ahí subrayé esa palabra, paz. ¿Por qué? Porque ella no solamente recibió alivio para esa hemorragia, ¿verdad? Eso hubiera sido una cosa. Inclusive no recibió un alivio nada más para parar la hemorragia un mes, una semana o algo. Quizá ella a lo mejor ya había experimentado eso. Porque ella no estaba sangrando todo 24 horas, ya se hubiera muerto, ¿verdad? Cualquier persona hubiera muerto ya. Sino que era una situación que iba y venía, y nunca paraba. Y ella sabía que esto ya había parado. Pero no era como aquellas veces que paraba y luego regresaba. Era que ya de verdad había sido sana. Y no nada más eso, le dice Jesús, ve en paz. No solamente recibes sanidad para esta situación, para este problema, sino que te estoy dando una paz que cubre todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque Shalom, en el contexto judío, no nada más era, paz, qué bueno, paz, no hay problemas, me siento en paz, estoy tranquilo. Sí, incluye eso, pero Shalom significa algo completo, algo entero, que cubre cada área de nuestra vida. Le dice, ve en Shalom, ve en paz. En tus físicos, ve en paz, ve sana. En tus finanzas, yo voy a hacer también algo a ti. En tus emociones, voy a darte Shalom, también sanidad. En lo que es espiritualmente, sanidad. En tu matrimonio, Shalom. En tus hijos, Shalom. En tu trabajo, Shalom. En tu mente, Shalom. En tus emociones, Shalom. En tu cuerpo, Shalom. Dice, es una paz que lo encapsula todo. No nada más esa necesidad que él tenía, que ella tenía, sino que le dice Jesús, esto y todo lo demás, tú tienes paz. La paz que yo doy no es como la que el mundo da, es Shalom. Cada área de tu vida va a estar en paz. En mi familia, Jesús trae sanidad. En mis finanzas, Jesús trae sanidad. En mis emociones, Jesús trae sanidad. Cuando Jesús está con nosotros, Él quiere darnos esa sanidad completa, no así en fracciones, completamente, algo entero. Por eso le dice, ve en paz, ve completa ahora. Cada área de su vida fue restaurada después de haber venido a los pies de Jesús. Recuerda, venía con tantos problemas y ella se dio cuenta que Jesús es más grande que todos sus problemas, que la gracia de Jesús es mucho más grande que Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a terminar aquí el día de hoy. Y yo quiero animar a cada persona que está aquí. Yo no sé los problemas que tú estás pasando, situaciones, cuestiones que estés lidiando. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él sabe y conoce exactamente cada una de esas cosas. Y Él te dice, no tengas pena, no tengas vergüenza. A mí no me asustan. Yo ya lo sé.
Lo único que quiero es que vengas como esta mujer que se humilló, se agachó, vino así, con esa humildad, conectando su fe con la palabra y promesas de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que Jesús es más grande que cualquiera de esos problemas que tú estés enfrentando. Quizá hay alguien aquí que nunca ha dado su vida a Jesús y dice: sí, pastor, yo tengo esos problemas, o he tenido ciertos problemas en mi vida y no sé qué hacer y no sé cómo han funcionado, pero ya no sé qué hacer. Y quizá tú tengas situaciones así. Yo quiero decirte que Jesús es más grande que todo eso. Y hoy tú puedes dar tu vida a Jesús. Y yo te quiero invitar a que tú hagas esta decisión. Si nunca lo has hecho antes, o si una vez lo hiciste y te alejaste, hoy es el día de acercarte una vez más. Pero quiero invitarte a hacer esta decisión, de dar tu vida y poner tu confianza y tu fe en Jesús. Él te va a enseñar una nueva manera de vivir. Te va a hacer una persona nueva. No en tus fuerzas, no en tus capacidades, no en la manera que tú piensas, pero es en su manera. Y vas a darte cuenta que sus planes, su manera es mucho mejor que cualquiera de nuestros planes. Así que hoy te quiero dar esa oportunidad. Trae tu vida, tus problemas a Jesús. A Él no le espantan, a Él no le causan ninguna de esas cosas. Al contrario, Él dice: tráelos. Trae sus problemas y, lo más importante, trae tu vida a Jesús. Hoy es el día donde tú puedes dar tu vida a Jesús. Y si tú quieres hacer esta decisión, quieres tomar este paso, yo te invito a hacer esta oración después de mí. Dile ahí en tu corazón y dilo así con fe y con sinceridad. Dile: Señor Jesús, hoy vengo a ti a pedirte que me perdones de todos mis pecados. Límpiame de mi maldad con la sangre tuya, Señor. Hoy te acepto en mi corazón, te recibo por fe, y hoy soy una nueva criatura porque tú me haces nuevo. Quiero vivir para ti, seguirte a ti, no a mi manera. Quiero vivir ahora a tu manera. Hazme una nueva persona y enséñame a confiar en ti cada día. Gracias por el perdón que me das, por hacerme una nueva persona y por darme vida eterna. Quiero seguirte a ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso por aquella persona que hizo esta decisión. Gracias. Hoy es un nuevo día para ti. Hoy has nacido de nuevo.